Muchísimas gracias, Lamur. Muy buenas tardes para ti y a todos los televidentes. La verdad es que la alimentación es fundamental en nuestras vidas y a propósito de este inicio del año escolar, estamos viendo que están saliendo, ¿verdad?, toda esa parte del menú de los estudiantes. Y para conversar si verdaderamente cumple con los estándares de calidad y de nutrición, tenemos con nosotros a la nutrióloga clínica Rodelkis Pilier para que ella nos diga. En cuanto a este menú escolar, estamos viendo leche, albóndigas de sardina, arroz blanco y toda esta parte para ver si verdaderamente usted considera si cumple con estos estándares. Así que buenas tardes, bienvenida a Teleuniverso al Día. Buenas tardes. Para mí un placer poder estar con ustedes en esta tarde y compartir sobre este tema. Con respecto a la regulación de tu pregunta, que si cumple con todos los estándares el menú escolar y si completa con todos los requisitos pues que tiene que tener para que un niño tenga toda la alimentación complementaria dentro del plan escolar o tan extendida, regularmente hay muchas cosas que se deberían de regular en el mismo. ¿Por qué? Hay varias cosas que están bien, pero hay otras que hay que modificarlas. ¿Qué tanto? Por ejemplo, eso que indicas, hay muchos agregados de sardinas, albóndiga, arroz. Sí es necesario, pero debe ser un balance de esta complementación alimentaria. Veo que hay mucha leche y hay que ver en qué porciones, hay que ver las calorías, las kilocalorías, si el material que ofrecen cuando hablamos de panes y galletas, si es integral, qué integra a propósito ese menú escolar, que sí es bueno que lo incluya, pero como, por ejemplo, hablando, es importante que sepamos que es una alimentación complementaria y debe complementar con todos esos suplementos necesarios para el niño o niña en la escuela. Entonces, sí es importante agregar todo lo que son los carbohidratos, los que son los lácteos, las carnes o proteínas y frutas y vegetales, pero en las porciones adecuadas. Entonces, ¿qué tipo de alimentos, Rodelkis, usted como especialista recomendaría, agregaría a este menú que ya hemos detallado? Bien, recordemos que son varios alimentos, entre eso está el desayuno, tiene que haber una media merienda, la cual no la veo en el menú también, y si es tan extendida aún más, el almuerzo, y ya en esos 3 o 4 alimentos que debe consumir el niño mientras está en la tanda escolar, es importante que lo agreguemos, pero por ejemplo, en las porciones adecuadas, sí, se deben incluir todo esto, debe ser un poquito variado, más variado, porque veo un poquito de monotonía. Veo muchas galletas de avena y repiten muchas leches chocolatadas, que hay que ver en qué % tienen azúcares o no. Los yogures deben ser naturales, sumamente naturales, sin azúcar agregados, olvidándose del 0% que a veces incluye también muchos colorantes. Entonces debemos cuidar eso, debemos cuidar la cantidad de azúcar, la cantidad de colorantes que se le agregan a las comidas y debemos de agregar todo esto. Por un ejemplo, ¿qué recomiendo? Que se agreguen entre el menú semanal un poquito de variedad, agregando lo que son las proteínas de suplementación necesarias como base de la alimentación y se agregue, por ejemplo, si un día pescado, otro día agregamos carne molida, carne pollo, vegetales por lo menos 3 veces a la semana y las frutas que son indispensables también para poder manejarlo. O sea, eso haría, agregar por lo menos 3 veces a la semana las proteínas, las frutas y los vegetales con mayor frecuencia. Ocurre una situación, Rodelkis, también con la parte de las cafeterías, que a pesar de los menús, hay muchas cafeterías que venden muchísimas grasas saturadas y toda esa parte de comida frita también. Entonces, ¿usted considera que deberían ser eliminadas estas cafeterías o qué debería hacerse en este sentido? No tan solo eliminadas, sino que deberíamos de educar la población, o sea, para saber qué alimentos sí deben ser de venta al público, a estos niños, cómo deben ser manejados y cuáles no. Por ejemplo, el uso excesivo de lo que son las bebidas carbonatadas y súper azucaradas, el exceso de sal, el exceso de azúcar, el exceso de colorante, deberían de ser un poquito reducidos, al igual que como indicas esos alimentos fritos y que a veces pueden ser refritos y demás. Entonces, hay que regular eso. Bien, pues muchísimas gracias a la nutrióloga clínica Rodelkis Pilier por este tema tan interesante, señores. Ustedes como padres atentos a la alimentación de nuestros niños porque es algo bastante vital. Así que con estas informaciones bastante amplias que tenemos esta cita nuevamente pendiente con Rodelkis, vamos a retornar con ustedes a los estudios. Gracias, María Tejada.